Yo quisiera señalar que me parece, no sé cómo decirlo para no ser ofensivo, pero me parece falaz y me parece totalmente mediocre. Perdónenme que lo diga así con respeto. Yo sé de Derecho Internacional y ustedes saben, viceministros de Derecho Internacional. Y el vicecanciller sabe de Derecho Internacional. Y supongo que también lo sabe el viceministro. Yo realmente no veo, yo hice dos preguntas antes de hacer esta intervención. Que nos dijeran cuáles son las ventajas para Colombia de este proyecto de ley y cuál es la reciprocidad. Yo siento que este acuerdo es a todas luces inconstitucional y siento que va contra los intereses de los colombianos y que va contra los intereses de las fuerzas militares y que viola el principio de soberanía nacional y que lo único que se quiere con este proyecto es mercenizar al ejército colombiano y mandar a soldados a morir en conflictos y en carreras ajenas, en guerras ajenas, en crisis ajenas. El proyecto habla de crisis, pero esa crisis hay que leerlo como conflictos internacionales o hay que leerlos como políticas militares internacionales. Yo lo que le preguntaría al canciller, le preguntaría al viceministro de Defensa y le preguntaría a mis colegas de la comisión es mandar los soldados a que mueran en guerras ajenas. Si esa es la filosofía del posconflicto en Colombia. Porque a mí me parece que en este proyecto de ley pues yo quiero más los militares que ustedes. Ustedes quieren ponerlos de carne de cañón en otras latitudes. Soldados baratos para que no mueran soldados de los Estados Unidos o para que no mueran soldados de la Unión Europea, sino para que mueran soldados baratos de Colombia en conflictos armados internacionales. Es un proyecto totalmente apátrida. Y estoy seguro que los ponentes no han leído el acuerdo. Leyeron los 3 artículos del proyecto y no han leído el acuerdo en todo su contenido, porque no veo cómo, no escuché. Además, ahí hay cláusulas de salvaguarda para no responder por la vida de los soldados colombianos cuando mueran en esas operaciones internacionales. Y por eso creo que esto no se debe pupitrear. No se debe votar así sin reflexionar. El señor ministro de la Defensa habla de que el futuro de las fuerzas militares es promisorio y de acuerdo a este tratado el futuro de las fuerzas militares es ir a morir en conflictos ajenos. Se habla de que tenemos retos en materia de seguridad. Si las fuerzas militares están tan formadas, ¿por qué tenemos que ir a morir en otros lados? Yo le hacía hace más de un año una petición a la Cancillería, porque resulta que el vicepresidente de los Estados Unidos, Biden, daba declaraciones a CNN y a otros medios internacionales diciendo necesitamos acabar el conflicto armado colombiano porque necesitamos esos soldados para otros conflictos internacionales. O sea, el presidente de los Estados Unidos definiendo cuál es la suerte del ejército colombiano. Y le hice un derecho de petición con el senador Robledo a la canciller para que nos dijera si era verdad lo que decía el señor vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en declaraciones públicas, diciendo más o menos lo siguiente: hemos invertido en Colombia en el Plan Patriota, en el Plan Colombia, hemos capacitado soldados en Colombia y como ya no los necesitamos para que se maten en un conflicto armado interno, necesitamos que esa inversión que hicimos en cooperación militar, porque Estados Unidos es corresponsable de la guerra en Colombia, y entonces necesitamos recuperar esa platica mandándolos a morir en Siria o en Irak o en otros conflictos armados internacionales con el beneplácito del presidente y con el beneplácito del Congreso. Y yo no creo que ese deba ser la suerte
de las fuerzas militares en Colombia. Y por eso yo dejo esta constancia, porque me opongo profundamente, rotundamente, con amor a este país, porque estoy seguro que ningún miembro de la Unión Europea va a venir a morir en Colombia por defender los intereses del país en las fronteras o en los problemas internos que tenemos que resolver los colombianos. ¿Qué tiene que ver, señor viceministro? Yo tampoco estoy de acuerdo que la fuerza pública de Colombia sea la mejor. Aquí el ejército colombiano, en connivencia con grupos paramilitares, dejaron desplazar 6.300.000 colombianos y no hicieron nada. No lo digo yo. Escuchen las versiones de Justicia y Paz, de los comandantes paramilitares, de los patrulleros, de los comandantes medios, donde siempre en las zonas más militarizadas del país actuaron de las manos de los paramilitares y no evitaron que 6.300.000 colombianos fueran desplazados. Perdón. No los cuidaron, no los protegieron. Perdón. Para no hablar de los falsos positivos, para no hablar de tantas otras cosas. ¿Qué tiene que ver la protección de los desmovilizados, ministro, viceministro? ¿O qué tiene que ver la erradicación de cultivos ilícitos? ¿O qué tiene que ver con proyectar el ejército en las zonas rurales o los ingenieros militares? ¿Qué tiene que ver eso con este acuerdo? Usted nos hace un discurso falaz donde no define realmente cuál es el meollo de este acuerdo. No son para funciones humanitarias. El acuerdo no dice que esto sea para funciones humanitarias. No es para atender terremotos, viceministro. Se está mintiendo. Es para prestar carne de cañón a otros conflictos. No van a aumentar las capacidades. Tampoco escuché al doctor Echeverry, que sabe de derecho internacional, trata de decir que los soldados colombianos tienen inmunidad igual que los europeos y trata de vendernos eso como si eso fuera reciprocidad. Eso no tiene nada que ver con la reciprocidad. Fíjense que el acuerdo con la OTAN se declaró inconstitucional, y yo lo dije acá en esta comisión y lo dije en plenaria, que ese acuerdo era inconstitucional. Yo sé que se cayó por vicios de fondo, de forma, pero yo insisto en eso, en que hay que pensar en una modernización de la fuerza pública, en una profesionalización, en que la fuerza pública, y es objeto de esta comisión, recupere su función constitucional de defensa de la soberanía nacional, de defensa de la seguridad nacional, de defensa de las fronteras que están totalmente abandonadas, precisamente porque en 50 años hemos estado matándonos entre nosotros y no defendiendo las fronteras. Entonces, me llega ya, no hemos aprobado este tratado en el Congreso y me llega ya un acuerdo firmado en Bruselas el 16 de febrero del 2015. El asunto dice: decisión del Comité Ejecutivo Político y de Seguridad de aceptación de la contribución de un tercer Estado a la operación militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y represión de actos de piratería y robo a mano armada frente a las costas de Somalia, Atlanta. Ojo, no hemos aprobado aquí la ley, doctor Federico, y ya hay un convenio con la Unión Europea para mandar las tropas. ¿Por qué lo tengo? Pues porque me lo mandaron de Bruselas y es del Comité Político de Seguridad. ¿Por qué sostengo que este convenio tiene que ver con esta ley? Porque aquí habla de la operación militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y represión de actos de piratería, robo a mano armada frente a las costas de Somalia, Atlanta. Y luego dice: tras las recomendaciones del comandante de operaciones de la Unión Europea del 24 de octubre del 2014, relativa a la contribución de Colombia
y el parecer del Comité Militar de la Unión Europea del 22 de enero de 2015 procede a aceptar la contribución de Colombia. O sea, ya la Cancillería y el ministro de Defensa regalando los soldados del país para que se vayan a esta operación militar sin que esto sea ley de la República. Y en el punto 4 dice, ojo, comillas, la participación de Colombia estará supeditada a la entrada en vigor del acuerdo sobre la Unión Europea y la República de Colombia, por el cual se crea el marco para la participación de la República de Colombia en operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea, firmado el 5 de agosto del 2004. Entonces resulta que estamos acá en mayo 17 del 2016, aprobando una ley donde ya en febrero 16 del 2015, o sea, más de un año atrás, ya se está disponiendo en su artículo primera que queda aceptada la contribución de Colombia a la operación militar de la Unión Europea para la disuasión, prevención y represión de actos de piratería y robo a mano armado en las costas de Somalia, Atalanta. Bueno, si a ustedes les gusta, señor viceministro de Defensa, señor vicecanciller, que los colombianos vayan a morir a tierra ajena en sitios que ni siquiera conocen, a combatir lo que no conocen, a países donde no hay lengua. Ya tenemos más de 7.000 mercenarios de militares que han sido retirados y que están combatiendo en conflictos ajenos. Pues yo me opongo rotundamente. No me parece conveniente, no me parece constitucional, viola el derecho internacional, no tiene ninguna reciprocidad. Defendamos la soberanía nacional, al menos en términos jurídicos. Por lo tanto, pues nuestro voto será, como siempre, negativo y me imagino que solitario en esta comisión. Como siempre voto yo solitario, porque aquí no se discuten, desde mi punto de vista, a fondo temas tan importantes como cuál debe ser el futuro de las fuerzas militares. Dejo esa constancia porque yo voy a demandar esto apenas llegue a la Corte Constitucional y quiero que esta intervención quede grabada. Y quiero dejar constancia que el gobierno, que el Congreso no le importa la suerte de los militares de este país, a pesar de que todos los días hacen discursos de los soldados de mi patria y no sé qué, y que la patria, y que los militares, y que los héroes. Pero bueno, si a ustedes les parece que es heroico ir a morir en conflictos armados en territorios, porque yo ni siquiera sé dónde quedará esa costa de Somalia, yo he viajado por todo el mundo, no conozco ese sitio y no creo que los soldaditos campesinos o los soldados reclutados en batidas ilegales en las ciudades de este país pues conozcan dónde van a ir a morir. Muchas gracias.